Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle y a través de este medio, en este 28 de marzo del 2021, y el día de hoy regresamos al estudio del libro de Hechos y estamos viendo este nuevo tema que es marcas de un ministerio personal. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos por algún tiempo y acabamos de concluir la sección sobre la conversión y transformación de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Ahora vamos a un estudio sobre otro discípulo fascinante, su nombre es Pedro. Y aquí no vamos a ver a Pedro como lo hemos visto en los capítulos anteriores de Hechos predicando a grandes multitudes de miles. Aquí lo vamos a ver de cerca con las personas y vamos a ver principios de un ministerio que podemos encontrar en varias partes de esta escritura tan maravillosa. Son las marcas de un ministerio personal. Si tú eres de los que escribe y anota, vamos a ver 6 de ellos. Son principios básicos para este ministerio eficaz. Ahora, al retomar la acción en el versículo 32, Pablo regresa a Tarso y sabemos que Pedro es un predicador itinerante porque estaba ocupado moviéndose por todas partes y está haciendo un viaje de Jerusalén hasta Jope. Y vamos a ver algunos de esos principios que lo llevaron a esta situación tan eficaz en el ministerio. Y antes de comenzar, permíteme retomar el versículo 31 de Hechos 9, a donde dice: así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea y Galilea y Samaria, se fortalecía y progresaba, viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. La iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. Pero antes, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu palabra esta mañana y te pedimos, Señor, que a través de ella nos enseñes, nos fortalezcas y nos ayudes, Señor, a crecer, a dar fruto. Gracias por lo que hemos de aprender el día de hoy. Te pedimos por nuestro crecimiento espiritual para dar mucho fruto, para parecernos más a tu Hijo Jesucristo y para que, Señor, todo lo que hagamos, hablemos, pensemos, Señor, glorifique tu santo nombre. Pero no solamente oramos por nosotros, oramos también por nuestros hermanos de la iglesia, que los fortalezcas, que los ayudes, que los socorras, que les des de tu palabra, que los ayudes en toda situación, que los prosperes, pero también por los hermanos de otras iglesias, que igualmente, Señor, estés con ellos, con los pastores de otros lugares, Señor, que los ayudes y los cuides y les des ánimo y fortaleza, Señor, para hacer la obra que les has encomendado. Ayuda a las autoridades que has puesto, Señor, en las diferentes instituciones, llámese federal, estatal o municipal, para que te conozcan, te amen, para que sus ojos sean abiertos y vengan al arrepentimiento y, Señor, conozcan a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque eres bueno, porque eres muy misericordioso y porque cada mañana nos da, Señor, una nueva oportunidad. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. Estamos en el versículo 31 de Hechos 9 y dice que todas las iglesias descansaron y fueron edificadas espiritualmente y comenzaron a multiplicarse. Y esto fue por varias razones. Por supuesto que esto se debió particularmente a la obra del Espíritu de Dios, pero también se debió al hecho de que Saulo salió de la ciudad y no creó tantos problemas. Y también se debió al hecho de que los judíos ahorita en este momento están en alguna lucha con este nuevo emperador llamado Calígula. El emperador romano quería establecer ídolos en Jerusalén y estaban luchando contra los romanos, por lo que no tenían tiempo para luchar contra la iglesia. Entonces la iglesia está pasando por un pequeño periodo de descanso. Así que Pedro tiene la libertad de moverse junto con el resto de los apóstoles que también están yendo y viniendo. Han ido a Samaria, han ido a Judea, se están moviendo. De hecho, cuando Saulo finalmente llegó a Jerusalén, ¿te acuerdas que lo leímos la semana pasada según Gálatas 1? Dijo que los únicos apóstoles que encontró ahí fueron a Santiago y a Pedro. El resto de ellos se había ido desde hace algún tiempo. Es decir, los otros 10 se habían movido a la predicación, andaban de un lugar a otro. Y entonces Pedro, que es uno de ellos, también se está moviendo. Y ahora nos habla de una manera dinámica, de un principio muy importante, esta enseñanza que vamos a ver en la vida de Pedro. Las personas que están involucradas en lo que Dios está haciendo suelen ser las que reciben los ministerios más fructíferos. Dios mantiene sus ministerios de riqueza para sus santos más ocupados. Dios usa personas que están en la corriente principal de lo que se está haciendo.
Y es por eso que algunas personas tienen abundancia de ministerios, mientras que otras personas solamente están sentadas diciendo, no sé qué se supone que debo estar haciendo. Ojalá que no sea tu caso. Voy a empezar con Hechos 9, versículo 32, y vamos con la ayuda de Dios a terminar este capítulo. Pedro recorría toda la región y fue a ver a los santos que vivían en Lida. Ahí conoció a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Inmediatamente Eneas se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y decidieron seguir al Señor. En la ciudad de Jope había una seguidora llamada Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas obras y daba dinero a los necesitados. Mientras Pedro estaba en Lida, ella se enfermó y murió. Lavaron su cuerpo y la llevaron a una habitación de arriba. Los seguidores que vivían en Jope escucharon que Pedro estaba en Lida, cerca de Jope. Entonces mandaron 2 hombres para que hablaran con Pedro. Le rogaron, venga usted con nosotros rápido. Entonces, dice, Pedro se fue con ellos y al llegar lo llevaron arriba a la habitación. Todas las viudas rodearon a Pedro llorando y le mostraron las túnicas que Dorcas había hecho cuando estaba con vida. Pedro sacó de la habitación a todos, se arrodilló y oró. Luego, volviéndose hacia el cuerpo de ella, le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y vio a Pedro. Se sentó. Pedro extendió la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas que vinieran a la habitación y presentó viva a Tabita. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y mucha gente creyó en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días en casa de un curtidor llamado Simón. Hay muchos datos aquí interesantes dentro de lo que acabamos de leer que la Escritura nos permite saber, y eso los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Vamos al versículo 32. Dice que Pedro recorría toda la región y fue a ver a los santos que vivían en Lida. Lida es una ciudad interesante históricamente, muy antigua. Está en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se llamaba Lod. Y todavía, al parecer, es una ciudad que existe, que es muy importante. Estaba justo en el área de la ruta comercial de Egipto a Babilonia, que va hacia el este, y muchos de los bienes que se dejaban en el puerto marítimo de Jope iban a Jerusalén directamente a través de esta ruta a donde está esta ciudad, que al parecer fue una ciudad principal. Dice también que fue a ver a los santos que vivían en Lida. Es importante mencionar que todos los santos de los que habla la Biblia son personas en Cristo, y que no son santos que estén por encima de otros santos. Déjame explicarte por qué. Porque posicionalmente todos somos perfectos en Cristo. Y cuando habla de ser santos, habla de nuestra posición, no de nuestra condición espiritual. La santidad es una cosa posicional, no una cosa condicional. Y entonces, todos los cristianos son santos. ¿Por qué? Porque posicionalmente todos somos perfectos en Cristo. Y cuando habla de ser santo, habla de nuestra posición, recuérdelo, no de nuestra condición espiritual. Y todos los santos, todos los cristianos son santos. ¿Por qué? Porque somos perfectos en Cristo. Somos santos que amamos a Jesucristo. No hay especiales, todos somos santos. No hay menos que cualquier otro hombre. No soy menos que Pedro, no soy menos que Pablo, a los ojos de Dios soy igual, porque estoy en Cristo. Dice el versículo 33 que ahí conoció a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Debido a que Pedro ha estado disponible, porque se ha movido y se ha involucrado, se encuentra cara a cara con la oportunidad fantástica para el ministerio. Y aquí comienza la enseñanza de esta mañana. El primer principio de un ministerio personal es que tenemos que tener participación. En todos los milagros de Jesús se exigió una respuesta de fe. Pedro no se limitó a entrar y en el momento en que entró, Eneas, como de la nada, salió disparado de la cama y se sanó. No, Eneas tuvo que ejercitar su voluntad en respuesta a la declaración de Pedro. Recuerda siempre que la verdadera fe va a responder. Y aquí nuevamente se ha dado la oportunidad de hacer un acto de voluntad. ¿Recuerdas a Jesús con el hombre que escupió, hizo lodo y se lo untó en los ojos y le dijo, ve a enjuagarte?
y tuvo que cruzar la ciudad. Bueno, esa es una prueba de fe. Él podría haber dicho, no, espérate, esto es ridículo, ¿cómo voy a ir todo embarrado de la cara en los ojos? Pero él obedeció, porque la verdadera fe va de la mano de la verdadera obediencia. La palabra inmediatamente aparece en todas partes. Pedro estaba haciendo las cosas de inmediato. Pablo estaba haciendo las cosas de inmediato. Y nuevamente estamos hablando de maximizar las oportunidades. Y cuando eres obediente ahora, no mañana. Entonces, él fue obediente inmediatamente. Y la fe verdadera obedece. La fe verdadera obedece. Ahora, no nos dice que él fuera cristiano, no lo sabemos, no dice eso. Quizá lo era. Y quizá lo era porque su fe fue fuerte. Pero también pudo haber sido el otro caso. Pero en ese momento, con hambre de saber, él creyó y fue sanado. La distinción entre la fe que realmente responde en obediencia y la fe que dice que lo hace, pero que no lo hace, está plasmada en Mateo 7:24, donde dice, por tanto, todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica, esa es la clave. No solo las escucha, dice Santiago, no solo seamos oidores, sino que hacedores de la palabra. Por otra parte, la Escritura dice que se va a comparar a un hombre que escucha y hace con un hombre que construye su casa sobre la roca y que cuando vienen las lluvias, las inundaciones, los vientos y azotan la casa no cae, porque está fundada sobre la roca. Porque solo si estás fundamentado sobre la roca, cuando tu fe es obediente, es válida como una fe verdadera. Y todo el que oye esas palabras mías y no las hace, dice, es como el hombre que construye su casa sobre la arena, es un hombre necio. Van a venir las lluvias, van a venir los torrentes, los vientos, azotarán la casa y va a caer. ¿Y qué dice? Y será grande su ruina. Inmediatamente después de esta escritura, de este ejemplo, ahí en Mateo 7:28 se dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza porque él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. La fe verdadera se basa en la obediencia y vemos ese principio, y entonces le dio la oportunidad de obedecer y responde con una fe real. Seguimos en la narración y encontramos que en el versículo 34 y 35 dice que Pedro le dijo a Eneas: Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y aquí está la palabra. Inmediatamente Eneas, dice, se levantó. Todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron y decidieron seguir al Señor. De eso hablaremos en un segundo. Pero el segundo principio de un ministerio personal es que se exalta a Jesucristo. Y en ese punto hay dos cosas muy interesantes. La primera es cuando le dice, haz tu cama. ¿Qué significa esto? Que se acabó el estar postrado. Cada vez que escuchas en la Biblia acerca de una sanidad en la que está involucrado Jesucristo, la sanidad es absoluta y completa. Porque se acabó. Párate, haz tu cama, ya no vas a estar postrado. Y la segunda cosa interesante que vemos aquí es que Pedro le dice, Jesucristo te sana. Y esta es una gran declaración, no solo por lo que dice, sino por lo que no dice. Porque vemos que es la renuncia de Pedro a cualquier autonombramiento, a cualquier poder autoimpuesto. Porque, ¿lo ves acaso diciendo que él entra y dice, estoy aquí para sanarte? No. ¿A quién quiere alabar Pedro? A Jesucristo. Es tan cierto, y tal vez lo hemos dicho muchas veces, pero digámoslo de nuevo, ningún ministerio tiene fruto verdadero que no sea para la exaltación del Señor Jesucristo. En el momento en que empiezas a pensar que puedes hacerlo, te has descalificado del fruto y de toda posibilidad de dar fruto. Necesitamos que nos recuerden constantemente, porque nuestro tonto orgullo y nuestra capacidad y actividad y autogenerada se interponen en el camino de lo que Dios quiere hacer. Todo lo que se está haciendo debe ser siempre para su gloria. Lo está haciendo Él. De hecho, Pablo dice en Efesios 6:10, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Después dice en Efesios 3:20, por el poder de Dios que obra en nosotros,
Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, para siempre. Así sea. La gloria no es nuestra, es solo lo que el Señor hace a través de ti y de mí. El siervo eficaz quiere exaltar a Jesucristo. Y Pablo tenía el mismo tipo de responsabilidad cuando escribe al final de Romanos, allá en el capítulo 15, versículo 17. Por eso, como creyente en Jesucristo, me siento muy orgulloso del trabajo que hago para Dios. No voy a contarles lo que he hecho, sino lo que Cristo ha logrado conmigo para guiar a los que no son judíos hacia la obediencia de Dios. Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho y a lo que he hecho. Eso es interesante porque las únicas cosas buenas que salieron de su vida fueron las que hizo Cristo. Entonces él dice, no voy a hablar de las cosas que hago. Y luego continúa, eso es lo que hizo Cristo. Recuerda, amado hermano, que el único poder que tienes es el poder de Cristo a través de ti. Mientras creas que lo estás haciendo por tu cuenta, perderás ese poder y su plenitud. Un ministerio personal realmente eficaz se basa en una total absorción y preocupación por exaltar a Jesucristo. Y una buena manera de hacerlo es renunciar verbalmente a cualquier cosa propia. Como lo hizo Pedro. Él está diciendo, yo no puedo ofrecer nada. Él mismo lo dijo, ¿recuerdas allá en la puerta hermosa cuando alguien le pidió una moneda? Él dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y así en repetidas ocasiones hace un descargo de responsabilidad sobre su propia capacidad y su propio poder. Él dice, Jesucristo te sana. Y Pedro tenía un solo deseo y era exaltar a Jesucristo. No deseaba su propia exaltación. Como lo veremos en el capítulo 10 más adelante, si Dios permite, cuando él está con un hombre llamado Cornelio, que se postra a los pies de Pedro, Pedro inmediatamente lo levanta y le dice, ¡hey, no soy yo! Continuamos en Hechos 9, versículo 35, donde dice que todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y decidieron seguir al Señor. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Aquí vemos el tercer principio de un ministerio personal. Estaba disponible. Escucha esto que es muy interesante. La única habilidad que Dios quiere de ti es la disponibilidad. La única habilidad que Dios quiere de ti es la disponibilidad. Para que luego pueda obrar a través de ti con diversos talentos y dones. Pero si no estás disponible, no eres nada. El versículo 36 de Hechos 9 dice, en la ciudad de Jope había una seguidora llamada Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas obras y daba dinero a los necesitados. Ahora bien, este milagro depende del poder de Dios, pero de la disponibilidad de Pedro. Dios hace estos milagros a través de sus apóstoles, y Pedro era el apóstol más cerca a Jope, por lo que Dios iba a obrar a través de él. Y estos hombres, claro, por parte de Dios tenían el poder y hacían maravillas y proezas, y entonces tenían que estar disponibles para Dios. Y entonces vino una necesidad de Jope, porque vemos que esta mujer que ha muerto es la personificación de lo que debe ser un cristiano. Su vida fue un ejemplo espiritual para todos. Y si esa es la presentación que tenemos de esta mujer, si no supiéramos nada más sobre ella, sabemos lo suficiente para saber lo maravillosa que fue. De hecho, encaja perfectamente en el patrón de una mujer virtuosa, de acuerdo a Proverbios 31, versículo 20, donde dice que ella extiende su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Entonces, no necesitamos más presentación de Dorcas. Entendemos que es una mujer de Dios. El versículo 37 de Hechos 9 dice que mientras Pedro estaba en Lida, ella enfermó y murió. Lavaron su cuerpo y la llevaron a una habitación de arriba. Esta es una noticia triste, porque ella muere. Y aquí hay algo muy interesante. La costumbre judía dice que, o decía que al morir una persona debía ser enterrada inmediatamente, ya que no se realizaba ningún embalsamiento, simplemente hacían lo que se llamaba el lavado. El Mishnah prescribía cierto lavado y luego el entierro inmediatamente. El Mishnah es una serie de pensamientos, de leyes que ellos tenían, a donde regían sus vidas de acuerdo a todo lo que estaba escrito ahí.
Y en este caso no la enterraron, lo cual fue algo muy inusual. El versículo 38 nos dice que los seguidores que vivían en Jope escucharon que Pedro estaba en Lida, cerca de Jope. Entonces mandaron 2 hombres para que hablaran con Pedro y le rogaron: venga usted con nosotros rápido. Pedro está cerca. Y también saben que Pedro tiene el poder de resucitar a los muertos, si es que Dios así lo quiere. Así que en lugar de enterrarla, con mucha fe toman su cuerpo, la ponen en el aposento alto y corren por Pedro. Y aquí va lo interesante, en el versículo 39. Pedro se fue con ellos y al llegar lo llevaron arriba de la habitación. Todas las viudas rodearon a Pedro llorando y le mostraron las túnicas que Dorcas había hecho cuando estaba con vida. Cuando lo piensas, creo que pensamos en nuestras vidas de manera muy ritual, o más bien de manera muy habitual, que cuando estamos haciendo algo no nos gusta que nos molesten o nos interrumpan para hacer otra cosa. Pero aquí lo que llama poderosamente la atención es que Pedro está en ese lugar, lo mandan a traer, y dice que Pedro se levanta y se va con ellos. No me queda la menor duda que el latido del corazón de la vida misma de la iglesia es lo que mueve a Pedro y a cada uno de los apóstoles. Estoy seguro que enseñaban desde la mañana hasta la noche, que eran personas muy ocupadas. Pero Pedro no dice: bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Se murió? Alabado sea el Señor, ella ya está con el Señor. Ustedes, las viudas, simplemente tomen el relevo y continúen haciendo lo que ella hacía por ustedes, y yo oraré por ustedes. No, Pedro no hizo eso. Simplemente se levantó y fue. Dejó todo. Es maravilloso ver cómo se involucra con la gente. Y entonces vemos este interés que tiene de moverse y de estar listo para hacerlo, de estar involucrado. Y creo que es muy importante que cuando Dios dice ven, es el momento de ir. Vemos en el versículo 38 donde dice que lo que ellos deseaban, y en el versículo 39 lo que hizo, él fue. Y bueno, probablemente puedes pensar que fue impulsado por el Espíritu Santo, seguro que lo fue, pero también era sensible a las necesidades y estaba disponible. Hay una gran bendición en simplemente estar disponible, y él lo estaba, y es fantástico. Y como dije antes, solo tienes una cosa que ofrecerle a Dios: tu disponibilidad. Y si no le das eso, no tienes nada que ofrecer. Pero él dice que fue. Y cuando llegó ahí, es interesante lo que pasó. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas se quedaron ahí llorando y mostrando los abrigos o las prendas que Dorcas había hecho mientras estaba con ellas. Y vemos que realmente le amaban. El versículo 40 de Hechos 9 dice que Pedro sacó de la habitación a todos, se arrodilló y oró. Luego, volviendo hacia el cuerpo de ella, le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro, se sentó. Había estado, dicen algunos teólogos, que muerta por lo menos 36 a 48 horas. Y cuando Pedro dice levántate, algo pasó, porque toda la descomposición que había comenzado por naturaleza en su cuerpo tuvo que revertirse. Y ella salió de ahí fresca, limpia, entera, como nueva. Es un milagro. Dios hizo un milagro y se produjo porque Pedro estaba disponible y porque estaba en oración. Reconoció de dónde venía la fuente de poder. Todo lo que tenemos para ofrecer es la disponibilidad. Y él la tenía y vio ese milagro. Esto nos lleva al cuarto principio de un ministerio personal, que es la oración. Leí una anécdota de 5 jóvenes cristianos que estuvieron una vez en Londres hace muchos años y pensaron que sería interesante ir a la iglesia donde predicaba el príncipe de los oradores, Spurgeon. Al escuchar al gran maestro predicar, ellos se adelantaron, quisieron llegar temprano con la esperanza de conseguir un asiento, y llegaron y las puertas estaban todavía cerradas. Estuvieron parados en los escalones de enfrente y de repente se acercó a ellos un caballero y se presentó con esta declaración. Él les dijo: jóvenes, ¿les gustaría ver el aparato de calefacción de esta iglesia? Se miraron unos a otros y pensaron: ¿el aparato de calefacción? ¿Quién quiere ver eso? Pero no quisieron rechazar a esta persona que acababan de conocer y le dijeron: bueno, está bien, si quiere muéstrenlo.
siendo estos jóvenes gentiles, en el sentido de ser amables, aceptaron. Y entonces procedió a llevarlos por una puerta, bajaron unos escalones largos y llegaron a un pasillo que parecía un callejón sin salida. Fueron al final del pasillo y un hombre abrió la puerta y estaba ahí una gran sala llena de como de 700 personas de rodillas en oración. En ese momento el caballero se volvió hacia ellos y les dijo: ahí, jóvenes, está el aparato de calefacción de esta iglesia. Más tarde descubrieron que su guía desconocido era el mismo Charles Spurgeon. Reconoció, él sabía que el poder no era suyo, el poder era de Dios y que ese poder se desataba en la oración. ¿Sabes qué es la oración? Es el punto donde simplemente admites que tú no puedes hacerlo, pero que Dios sí. Eso es todo. Y eso libera el poder. Jesús lo hizo cuando llegó, antes de llegar al Calvario, fue a Getsemaní a orar. Continúo la lectura de Hechos 9. Ahora estoy en el versículo 41. Pedro extendió la mano y la levantó, y entonces llamó a los santos y a las viudas para que vinieran a la habitación, y presentó viva a Tabita. ¿Te imaginas la alegría? Dios tenía en mente algo completamente diferente. No lo hizo en beneficio de Dorcas, no lo hizo por el beneficio de ella, lo hizo por otra razón. Déjame tratar de explicarte. ¿Te acuerdas cuando hace unos momentos leímos que toda la ciudad de Lida y de Sarón decidieron seguir a Cristo porque Pedro sanó a este hombre que estuvo postrado 8 años? Dios lo hizo con un propósito. Aquí vemos a Dorcas, que nos dice la Escritura había muerto, y que nos dice la Escritura que era una mujer de Dios, y asumimos que estaba en la presencia de Dios. ¿Te puedes imaginar a Dorcas estando en la presencia de Dios, ya disfrutando, y que Dios le dijera: Dorcas, te tienes que regresar? Pero ya estoy aquí, Señor. Tienes que volver, porque vas a regresar y algo grande va a suceder. Y entonces Dios no lo hace para el beneficio de Dorcas, lo hace por otra razón. Y la otra razón es el milagro, esa señal que confirma, que demuestra al mundo que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Lo hace como una señal. Dios tenía en mente el evangelismo. El poder que está en el Evangelio no radica en la elocuencia del predicador. No. Si así fuera, entonces los hombres serían los convertidores de almas. Pedro estaba lleno de oración y por lo tanto era poderoso. Y sabes, Pablo tuvo la misma actitud en 2 Corintios capítulo 12. Bástate mi gracia, mi fuerza se perfecciona en la debilidad. A menos que seamos realmente débiles, no podremos ser verdaderamente fuertes. Y entonces simplemente Dios envía cosas a nuestras vidas para seguir tratando con nosotros, como lo veremos en un minuto más en la vida de Pedro. Versículo 42. Esto se supo en toda la ciudad de Jope y mucha gente creyó en el Señor. Esto nos lleva al quinto principio de un ministerio personal: dar fruto. Fue fructífero el milagro mediante el poder de Dios. Todos los creyentes somos salvos para dar frutos. Juan 15:8 dice: ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Cuando decimos que somos cristianos y que debemos dar fruto, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a ser como Cristo, nos referimos a llevar a las personas a Cristo, nos referimos a la semejanza de Cristo como fruto. La alabanza es un fruto, el fruto de mis labios alaban. Bendecir a otras personas es dar fruto. La vida santa es un fruto. Colosenses 1:10 dice: para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. Así que de modo que el siervo eficaz de Jesucristo debe dar fruto. Toda la vida cristiana debe multiplicarse y debe, en última instancia, debe darse para la salvación de las almas. Así que en el ministerio de Pedro podemos decir que fue fructífero, no porque estuviera directamente ligado al fruto, sino porque en algún punto de la línea lo comenzó a hacer
Es decir, estuvo disponible y Dios lo continuó. Y eso nos lleva al último punto del ministerio personal: no tener prejuicios. Versículo 43 de Hechos 9. Pedro se quedó en Jope muchos días en casa de un curtidor llamado Simón. Podrías pensar, ¿y qué tiene que ver con estar libre de prejuicios este versículo? Bueno, déjame decirte que culturalmente uno de los oficios más despreciables en la mente de un judío era el del curtidor. Porque un curtidor se ocupaba de los animales muertos y ocupaba la piel de estos animales para fabricar cuero. Y ningún judío que se preciara tendría una relación con un curtidor, es decir, era despreciado este oficio. De hecho, este mismo Mishnah decía que si una mujer tuviera un marido que asumiera el oficio de curtidor, ella tenía todo el derecho de divorciarse de él, porque se había metido en algo contaminado. Un curtidor no era respetado, y no solo eso, sino que ceremonialmente era inmundo. Y lo hermoso es que aquí está este Pedro, que es judío, que ha sido educado y que sabe todas las tradiciones y los prejuicios y las tradiciones y las actitudes del Antiguo Testamento. Y vaya que los prejuicios son difíciles de quitar. Y Pedro, como te dije hace un rato, sigue siendo tratado por Dios, porque lo primero que tuvo que hacer Pedro es ir a Samaria, allá con Felipe, aceptar, abrazar a un grupo de samaritanos que para un judío era difícil porque no tenía tratos con los samaritanos. Pero Dios ha comenzado a trabajar en el corazón de este hombre, de Pedro. Incluso Pedro ha aceptado, ha dado testimonio de que esos gentiles, esos samaritanos más bien, van a formar parte del cuerpo. Y veremos, si Dios permite, en el capítulo 10, que también tendrá que aceptar a los gentiles, a este hombre llamado Cornelio, y tendrá que llamarlo hermano. Así que Pedro está siendo tratado por Dios, está quitándole estos prejuicios que pudiera tener. Está construyendo en la vida de Pedro, está quitando cosas, está poniendo otras cosas. Y vemos aquí cómo Dios está tratando con él. Incluso podemos ver que Pedro va a tener una recaída, va a dar un paso atrás, porque en algún momento algunos judíos van a llegar a la ciudad y él va a hacerse a un lado de los gentiles. Y es cuando vemos que Pablo lo confronta y le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando de esa forma? Y vemos que aquí no tiene ningún prejuicio porque se va a unir con un curtidor. Esto es fantástico. Realmente creo que los ministerios eficaces deben basarse en un corazón sin prejuicios, porque lo que paraliza el cristianismo en el mundo y se presenta bajo diferentes formas es el prejuicio. Simplemente una incapacidad por aceptar a las personas por lo que son, y es tan cierto en tantos círculos cristianos que si no encajas en el molde no están interesados en ti. Eso es verdad. Leí apenas de un pastor que quiso predicarle en los años 50 en el sur de los Estados Unidos a la gente de color, y su iglesia se lo reclamó, y él en su corazón estaba tan triste que cayó en depresión y no pudo soportar esto y terminó aventándose de la ventana del hospital, cometiendo suicidio. No podremos ministrar eficazmente a Jesucristo mientras veamos a alguien en un sentido prejuicioso. Cualquier misionero en cualquier campo del mundo te dirá que si un hombre va al campo misionero y tiene algún tipo de prejuicio, va a ser ineficaz. Una cosa que tenemos que hacer nosotros, amados, es tomar a las personas como son. Jonás fue a Nínive, Dios lo usó. Jonás no quería ir a Nínive y Dios lo usó. Predicó a estos gentiles, recibieron la verdad de Dios, creyeron en Dios, se arrepintieron. Y Jonás se enojó mucho y le dijo a Dios: mátame, porque no puedo tolerar la fe gentil. Se deprimió y quería morir. Y eso sigue sucediendo el día de hoy. Hay personas que simplemente no ministran a ciertas personas porque no les gusta su cultura. Y creo que el Señor tiene que derribar algunos muros en muchas vidas. Pero no importa cuál sea el prejuicio, cualquier prejuicio que llegue al corazón de un cristiano es algo que Dios ni siquiera tiene, porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. La única justificación para tu prejuicio y el mío sería entonces que tenemos un estándar moral más alto que
que Dios tiene, y eso no puede ser. Y creo que debemos aprenderlo muy bien. Creo que hoy es el día en que tenemos una cultura tan cruzada en nuestro mundo que en algún momento del camino debemos aprender a aceptar a los hombres por lo que son. Y escucha, no estoy diciendo que aceptemos su pecado. Lo que estoy diciendo es que lo aceptas, le predicas para que venga Cristo. No quiere decir que estés de acuerdo con su pecado. Y aquí vemos a Pedro viviendo como un curtidor. Y dice, aconteció que demoró muchos días, y la misma frase se usó anteriormente en el capítulo donde hablamos de Pablo, para hablar de los 3 años que estuvo en Arabia. Dicen algunos teólogos que aquí Pedro pudo haberse quedado un par de años, y todo el tiempo vivió en la casa de Simón, y nunca lo convirtió en carpintero, Lo dejó ser lo que era, no lo hizo cambiar. Claro que si fuera ladrón lo habría hecho cambiar, porque eso es un problema moral. Pero debemos dejar morir nuestro prejuicio, es una marca de creyentes maduros. Tenemos que aprender a amar a las personas y aceptarlas como son, por lo que son. Jesús lo hizo. No aceptó su pecado, pero seguro que los amaba. El prejuicio debe morir si vamos a tener un ministerio personal eficaz, derribar los muros. Así que pidámosle a Dios que nos ayude si es que tenemos prejuicios. Y las marcas del ministerio eficaz de Pedro, espero que sean una verdad en nuestra vida, todos los días. Para terminar, la primera de ellas es la participación. La segunda es exaltar a Cristo. La tercera, estar disponible. La cuarta es la oración. La quinta es dar fruto. Y la última es no tener prejuicios. Espero que sea de gran bendición para tu vida y que Dios te siga bendiciendo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra y te pedimos que nos ayudes a crecer, a madurar, a poder, Señor, entender lo que tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos muchas gracias, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Permítenos asimilar tu palabra en nuestro corazón, para que podamos, Señor, crecer, para que podamos, Señor, vivir como tú quieres. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amada familia, espero que Dios les bendiga mucho. Gracias por su atención. Y recuerde, si Dios permite, este próximo domingo nos vemos en la iglesia. Vamos a abrir la iglesia una vez más. Invite a alguien, lleve a alguien, corra la voz, vamos a estar ahí. Vamos a cuidarnos, pero vamos a confiar en Dios y vamos a reabrir la iglesia para que estemos juntos y alabemos al Señor. Que Dios lo bendiga, nos vemos la próxima.